estará perdida aún la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén.
Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Oh sí, amado Dios, hoy levantamos oración de acción de gracias delante de ti, bendito Dios, porque sabemos que tú nos has librado de la muerte eterna, Señor. Gracias, bendito Dios, porque te acercaste a nosotros con amor, Dios. Gracias, bendito Señor, porque la sangre preciosa de tu Hijo se derramó por cada uno de nosotros, Señor, y nosotros tuvimos entrada a ese lugar santo, Señor. Por eso hoy te bendecimos, declaramos, Espíritu Santo, que desciendas con poder, que te manifiestes en medio de tu pueblo, Señor, que nos alegres, Dios, y que nos permitas regocijarnos ante ti. Amén.
cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Oh sí, amado Dios, hoy queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias porque contigo tenemos esa dicha del perdón, así como dice este salmo, Señor. Y sabemos que somos bienaventurados, bendito Dios, porque nuestra transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto nuestro pecado. Por eso levantamos alabanzas, damos gloria, exaltación a nuestro Dios. Declaramos que nuestro Redentor vive, que está en los cielos y que nosotros somos ovejas de su prado, somos su pueblo, Señor. Gracias te damos, amado Señor, por tu amor. Gracias por tus misericordias, en el nombre de Jesús. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Me envuelves con una canción
Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Oh sí, amado Dios, queremos darte muchas gracias por tu palabra, Señor, porque es tu palabra perfecta, Señor, porque es tu palabra lo que nosotros necesitamos. Y tu palabra nos dice que ella convierte nuestra alma, Señor. Gracias porque tu testimonio, Señor, es el más seguro y el más fiel. Por eso hoy declaramos, bendito Dios, que nosotros como tu pueblo, Señor, estamos dispuestos con alegría y con gozo para recibir tu palabra, Señor, para atesorarla y para ponerla por obra. Hoy te pedimos que uses la vida de nuestro pastor y que nos hables a través de su boca, Señor. Te pedimos que bendiga, Señor, esa palabra y que hoy tu pueblo sea alimentado en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, versos 21 y 22. Dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y no de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos ante tu presencia. Estamos glorificando, exaltando, dándole gloria a tu nombre, Señor. Te pedimos que nos hables por medio de esta palabra, que nos enseñes, que traigas a nuestras vidas edificación por medio de la fe, en el nombre de Jesús. Dice entonces Éxodo 13, versos 12, 21 y 22, en la versión Dios habla hoy. De día el Señor los acompañaba en una columna de nube para señalarles el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Así pudieron viajar de día y noche. La columna de nube siempre iba delante de ellos durante el día y la columna de fuego durante la noche. Bueno, en este pasaje del libro de Éxodo está hablando acerca de la forma como fue el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. Y aquí pues lo está diciendo claramente que el Señor iba delante del pueblo de Israel, que eran varios millones de personas, entre hombres, mujeres y niños. Iba el Señor, el Espíritu de Dios, debemos entenderlo, iba en la columna de nube durante el día y también durante la noche en la columna de fuego. En la versión Reina Valera dice que el desplazamiento ellos lo hacían únicamente en el día, pero en las otras versiones que consultamos, incluyendo la versión Dios habla hoy, versión nueva, en la nueva versión internacional, nueva traducción viviente, refiere que el pueblo de Dios, en virtud a que la columna de nube iba de día y la columna de fuego durante la noche, el pueblo también podía desplazarse durante la noche. Y esto pues lo explica así como lo leímos en el capítulo 13, versos 21 y 22, porque el Señor en ningún momento ha desamparado a su pueblo amado, menos, por supuesto, menos si la iniciativa de sacarlos de la tierra de esclavitud, del horno de fuego, como lo llama también la Escritura, fue del Señor, ante, por supuesto, el clamor y el gemido del pueblo de Israel. Recordemos que cuando Israel estaba en Egipto en la condición de esclavos, una condición terriblemente dura, extrema, prácticamente sin ningún derecho como personas, como pueblo, sin ningún
reconocimiento, sin ninguna consideración de parte de los egipcios. Ellos le clamaban al Señor, le rogaban que tuviera misericordia por cuanto estaban en esa situación, y lo que no se esperaron es que la respuesta de Dios fuera tan grande, tan superior a lo que ellos podían esperar o imaginar. ¿A qué me refiero? En sus oraciones, Israel en Egipto le pedía al Señor que los ayudara, que les alivianara la situación, y lo que hizo Dios fue libertarlos definitivamente de la esclavitud para que nunca más fueran un pueblo esclavo. Eso por una parte. Segundo, sacarlos de la tierra donde habían estado como esclavos, que llevaban 430 años. Tercero, llevarlos a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que se la daría a su pueblo Israel, y que tenía o tiene unas características propias, sui generis, que es una tierra donde fluye la leche y la miel, una tierra extraordinariamente buena, productiva. ¿Sí? Y cuarto punto, que no pensaban cuando los israelitas, cuando le clamaban, le gemían al Señor por ayuda, era que iban a ser propietarios de la tierra, iban a ser señores en la tierra que Dios les entregaría. Y entonces, pues, el obrar de Dios fue así: sacarlos utilizando el poder de Dios que nosotros conocemos, endureciendo el corazón del faraón para que no dejara ir a su pueblo, y ese endurecimiento del corazón de faraón hizo que Dios tuviera que obrar mostrando su poderío, que el pueblo de Israel tuviera esa experiencia como ningún otro, de ver el poder de Dios de una forma tan extraordinaria. No digo todo el poder de Dios, porque el poder de Dios es ilimitado, es eterno, ¿sí? Simplemente podemos entender, el Señor mostró su poder con generosidad, de una forma nunca antes visto, y que tal vez no se ha repetido. Entonces el Señor les decía, ante la rogativa, la súplica del pueblo de Israel, toma la iniciativa de sacarlos a los israelitas, y los puso en una travesía por un desierto que la Biblia también lo describe, un desierto tenebroso, como todos los desiertos, y con dirección a la tierra prometida. Pero el Señor no dejó a la deriva a su pueblo, o no dejó a su pueblo Israel a su suerte durante la travesía en el desierto, sino que, como lo dice aquí en Éxodo 13, 21 y 22, el Señor iba delante del pueblo durante el día y delante del pueblo durante la noche. O sea, la dirección, la guía de Dios no faltó. Y uno dice, bueno, ¿y el papel de Moisés cuál era? Pues el papel de Moisés, el rol que tenía Moisés dado por Dios, era diferente. Sí, Moisés también, por supuesto, era guiado por el Señor de una forma directa cuando Dios hablaba con Moisés, que hace relativamente poco tiempo lo veíamos, cuando llamó a Moisés al monte Sinaí, y allá estuvo Moisés 40 días y 40 noches y le dio las tablas de la ley. Bueno, todo eso que en días pasados estudiamos. Pero también Moisés, al igual que el resto del pueblo de Israel, era guiado por la columna de nube y por la columna de fuego.
¿Esto para qué? ¿O con qué tiene que ver? Con el cuidado de Dios para su pueblo amado. El Señor, como les decía, estaba comprometido conforme a su propósito de entrar, digámoslo así, de meter a su pueblo Israel a la tierra prometida y que su pueblo disfrutara de la leche y de la miel que brotaba de la tierra, no que brotaba, sino de la condición de buena tierra que el pueblo de Israel recibiría. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hay un verso en el que dice claramente, y hace años lo tocamos, no recuerdo en este momento en dónde se encuentra exactamente, que dice que lo fructífero de la tierra prometida depende o dependería de la obediencia de su pueblo a Dios. O sea, si el pueblo, digámoslo así, era obediente en gran manera a la dirección, al consejo, a los principios que el Señor le daba a su pueblo, pues efectivamente la tierra prometida le iba a producir al pueblo de una forma extraordinariamente abundante. Muy abundante sería la provisión, digámoslo así, para su pueblo, todo dependiendo de la obediencia. O sea, esta era una bendición condicionada. A mayor obediencia del pueblo de Israel, mayor producción, mayor fructificación de la tierra a favor de los israelitas. Sí, por eso a este punto hay que aclararlo, porque todos dicen sí, pero alguien podría decir, a Israel Dios le dio un pueblo que es un desierto. Sí, que en gran parte la tierra de Israel es desértica, un gran porcentaje, hace poco lo veía, no recuerdo si es el 60% del territorio judío es un territorio desértico, pero ahí viene la parte extraordinaria, que la producción para el pueblo de Israel, la fructificación en la tierra prometida dependería de la obediencia de su pueblo, así la tierra fuera desértica, en gran porcentaje. De tal manera que vamos entendiendo lo importante de la obediencia, la importancia que aún para Israel, por supuesto, pueblo de Dios, tiene en su relación y en su bienestar personal y como nación. Digo personal porque pues nosotros también somos pueblo de Dios. Esto también aplica a nosotros en nuestro peregrinaje. ¿Sí? Si nosotros obedecemos aquí en la tierra la palabra de Dios, y también es proporcional, a mayor obediencia, mayor bendición. ¿Sí? Todo enmarcado en el propósito de Dios. ¿Listo? Y hay unos versos pues que es necesario que los tengamos en cuenta. Por ejemplo, el Salmo 107, versos 7 y 8. Dice, los dirigió por camino derecho para que llegaran a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de Israel. En este Salmo 107 se está haciendo un recorderis de cómo fue ese peregrinaje de Israel por el desierto. Y aquí el mismo pueblo de Israel lo reconoce, que el Señor los dirigió por camino derecho. O sea, el Señor no permitió que su pueblo se extraviara. El Señor pudo cumplir con meter a su pueblo en la tierra prometida. Y dice, para que llegaran a ciudad habitable. O sea, los metió a la tierra de Canaán,
a la tierra prometida, una tierra en donde se podía desarrollar la vida, en donde ellos se podían asentar, en donde ellos podían empezar a trabajar la tierra, no tenían impedimento, podían hacerlo. ¿Sí? El único impedimento eran ellos mismos. Como se dice ahora, el peor enemigo es uno mismo. El peor impedimento para Israel eran ellos mismos. ¿En qué sentido? En que si ellos se rebelaban, en que si habían asomos de rebeldía en el corazón, en el comportamiento de Israel como nación, iban a tener dificultades. Y de hecho, recordemos que el pueblo de Israel, una vez entró a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, se hizo una repartición de la tierra. Las 12 tribus quedaron en la tierra prometida con unos límites. A cada tribu se le repartió proporcionalmente a su tamaño, se le repartió la tierra con unos límites establecidos. Hoy, si estuviéramos en nuestros días, podríamos decir con unas coordenadas específicas, ¿sí? Con unas escrituras específicas y todo eso. Pero también había una condición. ¿Y cuál era la condición? Que cada tribu que llegaba a la tierra prometida, al espacio que le correspondía, tenía que sacar de ese lugar las tribus que previamente lo habitaban. Y aquí no hay injusticia. ¿Por qué? Porque recordemos que los pueblos que habitaban la tierra de Canaán eran pueblos paganos que habían colmado la copa de la paciencia de Dios. También lo hemos estudiado en otras ocasiones, ese tema hace bastante no lo tocamos, ¿sí? O sea, estos pueblos tenían desagradado completamente a Dios, eran pueblos dados a la impiedad, idólatras, impíos, paganos, y por eso Dios los sacó. Y los sacó de ahí, y la idea era que su pueblo amado tomara posesión de la tierra. Entonces cada una de las tribus debía someter, haciendo uso de la fuerza, o sea, someter por medio de la guerra al pueblo que se encontraba ocupando su territorio, y sacarlo o aniquilarlo. Para nosotros parece muy duro, pero esa era la orden de Dios. ¿Listo? No permitir que se quede, mucho menos hacer asociación con estos pueblos. Esa fue una advertencia clarita de Dios, que cuando Israel estaba bajo el liderazgo de Josué, se pudo lograr en gran parte. ¿Listo? Pero si ustedes leen en el libro de Josué, se van a dar cuenta que dice que hay una frase que es repetitiva. Con todo, por ejemplo, la tribu de Rubén no desalojó a los habitantes de la región, sino que dejó un remanente, digámoslo así. Si bien desalojó a gran parte, no desalojó a todos, y quedó un remanente, y ese remanente hizo pecar a la tribu de Israel, a la de Gad, en fin, a todas las 12 tribus. Les hizo cometer errores, ¿de acuerdo? Ese remanente, esas poquitas personas, esas poquitas familias que quedaron, se asociaron con los judíos, o los judíos se asociaron con ellas, los israelitas se asociaron con ellas, y entre las asociaciones que hicieron fue el culto a los dioses de otras naciones.
Si se da cuenta el por qué la recomendación de Dios de desalojar completamente a los habitantes de la tierra prometida, para que eso no suceda, para que su pueblo amado Israel no adopte las costumbres y las religiones y los cultos y los ídolos de las naciones que previamente habían ocupado la tierra prometida. Pero bueno, me estoy yendo un poquito por otro lado. Dice la palabra de Dios también en el Salmo 78, verso 53. Dice, los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque recordemos que el Señor, que el Espíritu mismo de Dios iba delante del pueblo en una columna de humo, y eso en una columna de nube, en una columna de nube. Marchaba Dios junto con su pueblo, marchaba Dios a la velocidad de su pueblo. ¿Cómo marchaba Dios? Durante el día en una columna de nube, durante la noche en una columna de fuego. ¿Para qué eso? Para que el pueblo de Israel, a pesar de estar atravesando un desierto, tuviera confianza, tuviera la seguridad y no tuviera temor. Por eso es que cada mañana era reemplazada la columna de fuego por la columna de nube. Yo creo que si alguien se desvelaba, podía ver ese reemplazo, cómo se iba extinguiendo la columna de fuego y cómo iba configurándose, tomando forma, estructurándose la columna de nube para marchar delante del pueblo de Israel. Y la orden era que cuando la columna de nube se moviera, Israel se tenía que mover. Si la columna de nube se quedaba fija en un punto, ellos debían quedarse quietos. O sea, si el Espíritu de Dios no se movía a través de la columna de nube o de fuego, ellos no se debían mover. ¿Listo? Entonces, esto era en gran parte para que el pueblo se sintiera seguro, no sintiera temor. Y si no sentía temor, pues su corazón no iba a desfallecer. ¿Por qué? Mire, esto del temor es bien tremendo, porque el temor hace que el corazón o el alma de la persona desfallezca. Cuando hay crisis de temor muy fuertes, muy extremas, hay algo que es el trastorno ansioso, que puede ser secundario a un estrés muy fuerte, y el trastorno ansioso puede progresar en algunas ocasiones o puede transformarse o aparecer, yo eso no lo manejo muy bien, a una crisis de pánico. En una crisis de pánico, pues se entiende que la persona está experimentando el máximo de ansiedad, de temor. Y cuando una persona está así, en una crisis de pánico, la capacidad de esa persona, la iniciativa, la voluntad de esa persona queda prácticamente anulada. ¿Listo? Ya la persona no tiene ningún aliento, no tiene ninguna iniciativa, no se siente capaz de hacer nada. Y Dios, que necesitaba que el pueblo se sintiera capaz de marchar, que el pueblo se sintiera capaz de cargar sus morrales, cargar sus tiendas de campaña, sus enseres, y marcharan a través del desierto y llegaran al límite de la tierra prometida y tuvieran el coraje, las agallas, se sintieran lo suficientemente fuertes para ir a conquistar la tierra que el Señor les estaba poniendo adelante. Por eso dice aquí, los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor.
La columna de nube y la columna de fuego en la noche era para que el pueblo se sintiera seguro y para que no hubiera asomo de temor, para que no se paralizaran prácticamente. Salmo 73, verso 24 dice: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Hemos hablado y la Biblia lo explica, y la doctrina de la iglesia cristiana reconoce la tipología, la semejanza entre el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto y la vida del creyente aquí en la tierra, y reconoce también la tierra prometida, el acceder a la tierra prometida se lo reconoce en la vida del creyente y de la iglesia como la llegada al cielo, la final llegada al cielo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros, al igual que Israel, lo hemos visto cientos de veces, estamos en ese peregrinaje, ¿sí? Estamos en medio de un desierto, la tierra aquí, el peregrinaje en el sistema mundano en el que estamos, porque nosotros estamos en el sistema mundano, ¿sí? Estamos ahí, no podemos desconocer eso. Nosotros no estamos en medio de ángeles, nosotros estamos en medio de seres humanos, de una sociedad conformada por seres humanos, dura, agreste, difícil, ¿listo? Terrible prácticamente, con unas leyes, con unas condiciones que hacen el peregrinaje aquí una experiencia muy difícil, extremadamente difícil, pero la palabra de Dios aquí dice: me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. Sí, aquí aparece con este verso, podemos entender lo que quería expresar al principio. Lo importante del consejo y de la dirección de Dios para Israel en el desierto era de extrema importancia que la columna de nube apareciera en el día y la columna de fuego durante la noche. Ya les decía, les daba total seguridad, o ese era el propósito, que estén completamente seguros. De hecho, durante todos los 40 años que duró el peregrinaje, nunca faltó la columna de nube y la columna de fuego. Volvamos a poner el ejemplo. ¿Qué tal que un israelita se hubiera despertado y no hubiera visto la columna de nube? Ahí sí era para temblar, ahí sí era para paniquearse completamente. ¿Por qué quería decir eso? Que Dios ya no estaba en medio de su pueblo. Aún a pesar de las rebeldías que Israel tuvo ahí en el desierto, no dejó de aparecer la columna de nube y la columna de fuego durante la noche. A pesar del disgusto de Dios, ahí estaba la columna de nube de día y la de fuego por la noche. ¿Listo? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y así Él haya estado disgustado, pues el disgusto del Señor tiene un límite. ¿Listo? Y entonces aquí dice: me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. Nosotros, como pueblo de Israel, aquí en este peregrinaje, debemos ser guiados por el consejo de Dios. Siempre buscar eso, el consejo de Dios. Tener el consejo de Dios como una columna de nube durante el día, como una columna de fuego durante la noche. Que siempre abramos nuestros ojos espirituales y veamos al Espíritu de Dios durante el día y al Espíritu de Dios durante la noche. ¿Listo? Para que nos guíen con su consejo en este peregrinaje. Y posteriormente
Cuando termine nuestro peregrinaje aquí en la tierra, mire, por eso es que tenemos que ser dirigidos. Por eso es que Dios nos tiene que dirigir. ¿Por qué? Porque al final nosotros seremos recibidos en gloria para que cada una de nuestras almas tenga esa experiencia extraordinaria de ser recibido en la gloria de Dios. Durante el peregrinaje aquí en la tierra tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. De lo contrario se extravía. Y si hay un alma atravesada, que las hay demasiadas, que digan, no, a mí, yo llego, a mí no, que el Espíritu Santo no me guíe, yo llego allá. Así no es, no llega, porque así somos aquí en la tierra, ¿no? Alguien nos quiere dirigir, véngase por acá, coja este camino, coja esta ruta, y uno es, no, yo llego, yo como sea llego. Preguntando se llega. No, al cielo no se llega. Bueno, sí, dentro de la guianza para llegar al cielo nosotros necesitamos preguntar, pero a las personas idóneas para que nos dirijan y nos pastoreen, ¿sí? Por eso dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Listo? Mire lo que dice en Proverbios. Esto es bien importante. Dice Proverbios capítulo 6, versos 20 al 22. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando camines, te guardarán cuando duermas y hablarán contigo cuando despiertes. Estos versos del libro de Proverbios, o consejos o refranes, podremos entenderlo así, son de suma importancia. Y mire aquí cómo destaca el consejo que los jóvenes deben recibir de sus padres. Sobre todo cuando los padres tienen el testimonio de la idoneidad para dar un consejo. Hace poco veíamos eso, un padre, entre las funciones del padre, entre las obligaciones del padre y de la madre es ser idóneos. Es una obligación que un padre sea idóneo para dar un consejo. ¿Por qué digo obligación? Porque si es un padre, así como el padre debe ser idóneo para dar la provisión, debe ser idóneo para dar el consejo. Y perdóneme lo que le voy a decir, si usted no es idóneo para dar una provisión y a un hogar, no se meta a ser papá, no sea irresponsable. ¿Listo? ¿Por qué? Porque un papá debe ser una persona idónea para llevar el pan a su casa, para tener el techo suyo, ojalá propio, no el del suegro, no el del papá de él, a su familia. ¿Listo? Todo eso hay que ver. Entonces dice, con respecto al consejo del papá y de la mamá, que también esto va con la mamá debe ser una persona idónea para ser una mamá, para ser la ayuda para el esposo, para poder levantar los hijos. ¿Listo? Cuando se tiene esas condiciones, dice, esos consejos, átalos a tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando camines, te guardarán cuando duermas y hablarán contigo cuando despiertes. ¿Qué quiere decir eso? Que en todo momento el consejo de los padres debe estar en el corazón de los hijos. Y pues aquí hay que decirlo, a uno como pastor le toca funcionar en muchas ocasiones como un padre. ¿Listo? En la función de apacentar la grey de Dios, nosotros
asumimos muchísimas funciones que tienen que ver con el cuidado de las almas, así como un padre o una madre deben cuidar las almas de sus hijos. ¿Listo? Y en ese sentido voy a decir algo. Yo sé que hay muchas personas jóvenes de alabanza, de danza, también creo que hay que tienen relaciones interpersonales de noviazgo con personas que no son creyentes, con personas que no han sujetado, no han puesto delante del Señor esa situación. ¿Qué les aconsejo como pastor? Ordenen eso. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Eso es claro, la palabra de Dios más clara, más explícita no puede ser. No es el momento para prácticamente ninguno de andar en noviazgo, menos con muchachos o con muchachas que no pertenecen al pueblo de Dios, como lo decían cuando yo me convertí a la iglesia. Allá sí eran bien directos, y a los jóvenes nos decían, y a mí me dijeron, no se vaya a conseguir una filistea, y a las muchachas, no se vaya a conseguir un filisteo incircunciso. Así nos hablaban, muy clarito. Les digo lo mismo, con filisteas no, con filisteos tampoco. ¿Sí? Que sea creyente, y si es creyente, y si es el tiempo de Dios, y si es la voluntad de Dios, pues deben tener la idoneidad para establecer una relación interpersonal de tipo noviazgo. Que el propósito, el fin último, por el amor de Jesucristo, en la relación de noviazgo es que termine en un santo matrimonio. No es tener un noviazgo por tener, a ver qué se siente, qué no se siente. No. Por eso yo les digo, de los de alabanza, ninguno está así. Tienen que procurar por ahora resolver su situación económica, académica, financiera, espiritual, para pensar en un noviazgo. Conste que lo estoy diciendo, esto lo he dicho muchas veces, no les trae buen resultado. No vayan a terminar enredados en una relación. Están a tiempo de cortar esas relaciones clandestinas. ¿Listo? Están a tiempo. Si usted tiene una persona, una novia, un novio incrédulo, está a tiempo de cortar. Esto no piensen que es el pastor Germán el que está poniendo pereque. Eso es de parte de Dios que les estoy hablando. Ojalá tengan la fe para reconocer que es Dios el que está hablando. Pónganle mucho cuidado a eso. ¿Sí? Sepan aceptar, recibir, agachar la cabeza y sacarle el mejor provecho a un consejo. Dice el Salmo 23:3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Póngale mucho cuidado. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Yo, con lo que acabo de decir, les digo a los jóvenes, y por favor los padres de familia, tienen que ser muy entendidos. Si he durado 30 años, y el apóstol explicaba eso en el culto del domingo en la mañana, si uno ha llegado
Si lleva 30 años profesando la fe como siervo de Dios y sigue sirviendo, es porque ha tenido que obedecer, es porque uno ha tenido que someterse, es porque uno ha tenido que morirse. Y les digo con toda la autoridad, yo me he tenido que someter a la palabra de Dios, a la dirección del Espíritu Santo, al consejo que me han dado mis pastores. Mire, para nosotros como familia es el consejo que nos da nuestro apóstol, eso es palabra de Dios. Yo no puedo pedirle un consejo a mi apóstol y llegar aquí y hacer diferente. ¿Qué tal que mis hijas me vean así? ¿Qué podría yo esperar de ellas? ¿Qué tal que mi esposa vea que yo le pido un consejo a mi autoridad y que haga diferente? Aquí todos sabemos, en nuestra familia, mi esposa y mis hijas, las direcciones que nos den nuestros apóstoles, gústennos o no, son de obligatorio cumplimiento. Si nos gusta bien, si no también. Y hay direcciones que nos han gustado y hay otras que no nos han gustado, pero las hemos obedecido. Gloria a Dios, todas nos han bendecido. Tanto las que no nos gustan como las que nos gustan. Y me atrevo a decir algo, las que más bendición han traído a nuestras vidas han sido las que no nos gustan en un principio, que no las entendemos, que le ponen freno a nuestros deseos, ímpetus, bríos, en fin. Pero todas han sido de bendición. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Estamos delante de ti. Te damos gracias porque siempre tú estás a favor nuestro, Señor. Gracias porque tú vas con tu Santo Espíritu delante de nosotros. Tú vas de día, de noche, en todo momento delante de nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, instruyéndonos, hablándonos, ora de una forma, ora de otra forma. No importa el medio que tú utilices para hablarnos, pero tú siempre lo haces, porque tú quieres, como dice esta palabra en el Salmo 73, verso 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Tú quieres y nos das tus consejos porque quieres que esta experiencia sea ciertísima en nosotros, que tú nos guíes en este peregrinaje con tu consejo y luego recibirnos en gloria. Tú anhelas eso, recibir nuestras almas en la gloria, salir a recibirnos con los brazos abiertos a tu gloria eterna. Pero para que eso suceda es necesario recibir tu consejo, obedecer tu palabra. Tu palabra es esa columna de nube que va delante de nosotros. Tu palabra es esa columna de fuego que va delante de nosotros en la noche, Señor. Que en todo momento sea la palabra de Dios guiándonos, llevándonos, conduciéndonos a toda la verdad, porque en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tomas lo de Cristo, lo que está en Cristo, y nos lo das a conocer, para que conozcamos, para que sepamos las cosas que han de venir para nuestras vidas, Señor.
Hoy nos sometemos a ti, Señor. Nos sometemos a tu palabra, nos sometemos a tu consejo, nos sometemos a tu dirección, Señor Jesucristo, a la dirección de tu Espíritu, a la dirección de nuestras autoridades, con la confianza, con la certeza de que esa es la forma para que un día tú puedas recibir en tu gloria nuestras almas, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Bendice a nuestras autoridades espirituales, naturales. Bendice a tu pueblo amado Israel. Yo bendigo la vida de tus hijos y tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.